Bienvenidos y bienvenidas a este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe, Clips, en el que vas a encontrar historias que probablemente no has escuchado. Y si te gustan las historias de terror, ya llegaste a tu lugar. ¿Has escuchado hablar del titiritero del diablo? Esta historia que estoy por contarte la vivió Alondra cuando ella tenía 37 años. Pero hay un detalle importante, necesitas saber algo del contexto de Alondra para que lo que te voy a contar tenga bastante más sentido. Alondra es la hermana mayor de 7 hermanos, y ella le tocó estar a cargo de todos porque digamos que su mamá tenía problemas con ciertas bebidas y ciertas sustancias. Alondra se hizo cargo de su familia desde muy pequeña y eso la volvió una persona responsable, pero desarrolló digamos un tic, por ponerle un nombre. Cada vez que sentía que algo la hacía sentir pequeña y le generaba algo de miedo, instantáneamente, como si fuera por deporte, se iba directo contra eso. Digamos que si de repente un día sentía que un lugar pequeño le hacía sentir claustrofobia, iba y se metía a ese lugar y se quedaba 1 hasta 2 horas porque ella quería demostrarse que no iba a haber nada en la vida que la lograra hacer menos, la lograra hacer pequeña o la fuera a vencer. Es en este contexto que te digo que ya a sus 37 años es un tic. Cuando hay cosas que sienten que le pueden generar miedo, las ataca. Y ella vive en un departamento ya desde hace varios años. Es una chica que vive soltera, es perfectamente feliz, una persona normal, tiene su trabajo, ha hecho sus ahorros. Sus hermanos, todos han hecho bien su vida y ella no ha tenido que cargar con más responsabilidades después de que el menor de ellos salió de la universidad. Todos, de cierta manera, tienen un apego y un agradecimiento tremendo con Alondra. Es su segunda mamá, para algunos de ellos la primera. Alondra, en esta relación bonita te puedes imaginar el tipo de persona que es. Una persona aguerrida, una persona que toma decisiones, una persona de esas que se imponen. Al final, la vida que le tocó fue una vida dura y tuvo que sacarla adelante a como de lugar. Pero es encantadora a la vez, porque es una chica con mucho corazón. Pero tiene este tic. No le vayas a decir nunca que es una cobarde, no le vayas a decir que algo le puede dar miedo, porque instantáneamente lo va a hacer, no lo controla. En este departamento, en esta casa en la que ya tiene cierto tiempo viviendo y está muy a gusto, invita a una amiga y van a pasar una velada en la que van a platicar de diversos temas. Cosas de la vida, cosas triviales, cosas importantes, pero es en ese día cuando surge la temática acerca de si existen seres sobrenaturales. La amiga viene muy afectada, acaba de ver una película relacionada con posesiones, no sé si El Rito o algo más o menos en esos tiempos, y le cuenta a ella acerca de los demonios y que es algo que le da mucho miedo y así, ¿no? Este tipo de pláticas. Y Alondra, donde escucha eso, le dice, es que, ¿cómo le puedes tener miedo a algo que ni siquiera existe? Y dice, mira, te lo voy a demostrar en este instante. Y dice, esto que te voy a decir, palabras casi textuales. Si esas cosas existieran, las reto a todas y cada una que vengan aquí y que me provoquen el más mínimo miedo, porque yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y es más, así sea la cosa más aterradora que existe en el mundo, a mí no me va a hacer nada. Donde ella dice eso, la amiga le dice, tranquila, o sea, no te lo tomes como que tan a pecho, estás tomándotela muy en serio. Y le dice a Alondra, es que tal vez hay algo que tú no sabes. Yo desde hace muchos años padezco parálisis del sueño. Y en las parálisis del sueño he visto de todo. Pero me puse a investigar y yo sé que te quedas ahí en la cama petrificada y de repente alucinas cosas y ves cosas. Dice, he visto de todo, sombras, cosas medias raras que se suben en la cama, sensaciones que se sientan. Nada de esas cosas me va a dar miedo. Así es que, dice, si alguien aquí me está escuchando y es de ese plano que ni existe, lo reto a que verdaderamente me provoque miedo. Dice, la amiga se sintió tan incómoda que ahí terminó la conversación y ya nada más buscó cómo desviar las cosas para ella dar cierre ese día e irse. Ni Alondra ni su familia van a olvidar jamás lo que ocurrió esa noche. Alondra, como el resto de días después de esa plática, se va a dormir. La verdad es que después de ese momento en el que sintió que tal vez tantito miedo surgía por la palabra demonios, exorcismos, posesiones, por eso reaccionó de esa manera. Realmente no cree muchas de esas cosas y como lo dijo, ella había vivido muchos años parálisis del sueño. Así es que simplemente fue y se acostó a sabiendas, preparándose que tal vez esa noche iba a tener una parálisis. Por los tipos de pláticas, por las temáticas, por el estrés. Cuando está durmiendo, en cierto momento de la madrugada se despierta y se ríe, porque sí, está en una parálisis del sueño. Y en esa parálisis del sueño se da cuenta que el cuerpo completo no está reaccionando como así funciona, y entonces es donde ella empieza a hacer ejercicios que ya conocía. Se empieza a reír mentalmente,
se empieza a acordar de cosas bonitas, empieza a respirar profundamente. Y es cuando está haciendo esto que se empieza a sentir muy tranquila, que ve que frente a la cama aparece de la nada una sombra de un tipo que lleva una gabardina y un sombrero. Comienzan a brillar unos ojos rojos y entonces ve que ese tipo empieza a alargar la mano al punto en el que con su dedo toca la planta de su pie y empieza a sentir algo que nunca había sentido. Lentamente, la sensación de un dedo recorriendo toda la planta parte por parte. Ella empieza a sentir una sensación muy desagradable, muy extraña, y empieza a hablarse mentalmente, y una voz le invade su cabeza y le dice: cállate, ahora es mi turno, y te voy a enseñar lo que es tener miedo. Ella está impactada, jamás había tenido esa vivencia, intenta tener el control, y entonces ese dedo, ella ve en lo que pudo haber sido su alucinación, cómo se estira solo, se vuelve algo extraño como si fuera un tipo de serpiente, se le enreda en la pierna y entonces esta cosa moviendo la mano le empieza a estirar fuera de la cama. Y ella solo está viendo, porque no puede mover el cuerpo, que poco a poco su cuerpo está siendo arrastrado, está viendo cómo el techo se va recorriendo, sus pies pegan en el piso y entonces siente cómo otra de estas serpientes se le enreda en la otra pierna. Otra de esas serpientes se le enreda en una de las manos, en la otra, y siente un tirón que la levanta por completo de la cama y la deja parada de forma muy extraña en dos pies, pero con la cabeza toda caída. No tiene control sobre el cuerpo. Ve cómo esa sombra se para detrás de ella, le pone la mano aquí, algo se le enreda en la zona de la cabeza y hace que voltee hacia arriba. Y empieza a sentir cómo esa cosa se está burlando y empieza a hacer con mucha fuerza movimientos en sus pies, arrastrándola y haciendo que dé como pasos torpes. La golpea a propósito con el borde de la cama en una zona de la rodilla, lo cual le duele muchísimo, pero no puede ni gritar porque parte de esa serpiente la tiene metida en su boca y esa cosa la sigue estirando fuera de la habitación, paso a paso, moviendo las manos y los pies como si fuera un títere. Sigue avanzando hasta llegar justo en la zona en la que tuvo la conversación con la amiga. Y cuando llega ahí, nada más esta cosa le habla al oído y le dice: ahora vas a sentir lo que es miedo. Algo sucede que le cubre los ojos y empieza a tener una secuencia de escenas espantosas, de cosas horribles que le han pasado a personas cercanas, lejanas, cosas que han ocurrido, que no han ocurrido, cosas donde no ha estado y no puede tener control sobre sus pensamientos, al punto que se empieza a desgastar, quiere llorar pero no puede expresarlo y esa voz le dice: cállate y observa. Su cuerpo está totalmente como amarrado por esas cosas y cuando logra tener otra vez control de su cuerpo, abre los ojos. Es de día, pero te estoy hablando no en el amanecer, es de día por completo y ella ya recupera el control. Lo único que hace es desplomarse y empezar a llorar, pero de forma tremenda. La conversación fue 2 días atrás. Estuvo 2 días parada en ese lugar, o eso es lo que creen, porque lo que siguió de eso de Alondra tirada ahí, ella no sabe cómo, logró comunicarse con su hermana, le pidió que pasara por ella, le dijo que se sentía mal y Alondra estuvo 1 semana en un hospital psiquiátrico. Por medio de medicamentos y de otro tipo de terapias lograron controlarla. Después de eso, 11 meses de terapia para que pudiera olvidar y manejara los recuerdos de esa noche. Y desde ahí Alondra tiene claro que sin importar si crees o no, no ofendas a ninguna entidad paranormal. Si a ti te dan miedo los payasos, por favor, escucha esta historia. Una de las historias más espeluznantes que me han mandado al canal es eso que estoy a punto de contarte. Y en serio, ojalá que nunca ni a ti ni a tu familia les llegue a pasar algo así. Benito es un tipo muy normal que, digamos que durante su adolescencia e inicios de edad adulta tenía ciertos problemas con la ira. Él tenía una hermana gemela con la que no tenía muy buena relación. Como cuando eran pequeños, sus papás forzaron mucho las cosas para que pasaran mucho tiempo juntos. Apenas tuvieron oportunidad, los dos se odiaban. Ya ahorita es otra cosa. Benito el día de hoy tiene 40 años, pero fue a raíz del programa que nos cuenta que se enteró de algo que hubiera preferido no enterarse nunca. Te voy a contar qué es lo que pasó. Benito tenía un abuelo y este abuelo entró en una depresión muy fuerte. Cuando Benito tenía cerca de 12 años, fallece su abuela y a partir de ahí el abuelo empieza a desarrollar como un tipo de obsesión por el tema de los payasos. Sus papás decían que era la forma en la que él intentaba resolver
este tema del duelo, la pérdida de su esposa. Y ya el señor era entrado en años y él empezaba a decir que toda su vida él había tenido el deseo de ser un payaso. Los idolatraba, tenía cuadros en la casa, tenía fotografías, tenía juguetes. Y me dice Benito, ¿no tienes idea del miedo que me empezó a dar una vez que mi abuela ya no estaba ahí y le extrañaba? Ver que las fotos en las que aparecían ellos ahora ya no estaban y estaba de repente la foto de un payaso triste. Se veía horrible. Mis abuelos tenían, porque era la colección de mi abuela, de puras figuritas como de porcelana de viajes que ellos fueron haciendo a lo largo de su vida. En una en la que se veía como una esferita que tenía dentro de una ciudad, no sé ni de dónde era. Otra que se veía como un puentecito y un lago. Igual te digo, era como algún tipo de arcillo, porcelana dura, bien pintada, muy bonita. Y me acuerdo que ahí tenía escrito el nombre de dónde era, pero no me acuerdo exactamente qué decía. Y después ya no estaba eso, y estaban figuritas de madera de payasos que guardaban así como que levantaban globos. Unos se veían como que con caras de tontos, otros con caras de enojados. Narrador, para mi abuelo era un santuario, para mí era algo horroroso, horroroso. No era bonito, estaban por todas partes, había manteles de payaso, había almohadas pintadas de payasos, pero había algo que una vez lo vi en el cuarto de mi abuelo y me dio mucho miedo, pero en mi mente de niño adolescente yo sentí que me lo inventé. Un día que estoy solo en la casa de mi abuelo y él se fue a comprar unos cigarros a la tienda, escucho ruido en su habitación, voy llegando y veo, imagínate como un maniquí de payaso, pero que le quitaron el relleno. Es como el cuerpo del payaso que termina en unas manos, está la cabeza que pareciera como si fuera como un tipo de casco, máscara o algo, pero se ve como de un tamaño muy real. Y yo lo veo que está como todo doblado, medio extendido así en la cama, y la cabeza gira y voltea a verme. Me salgo de ahí corriendo, narrador. Tenía, te digo, 12, 13, 14 años, no me acuerdo para cuando vi eso. Nunca quise ir otra vez a esa casa. Me dio demasiado miedo. La forma en la que me vio, cómo se me quedó viendo, no, horrible. No les expliqué a mis papás, me iban a decir, entre ellos y mi hermana, que era un llorón, que era un miedoso, que me inventaba historias, que ya no viera películas de terror. Y yo no veía esas cosas, pero yo no quería que estuvieran como haciéndome burlas. Y es que nunca les conté nada, solo me ponía muy mal cuando iban a casa de mi abuelo y yo buscaba excusas y no iba. Me daba mucho miedo. Lamentablemente, yo no sé si mi abuelo pasó algo más o realmente era algún tipo de situación mental maltratada, pero cuando yo cumplo 18, él tomó una mala decisión y digamos que se fue por la puerta fácil. No quiero dar detalles, pero él decidió desuscribirse de esta vida. Entonces nos enteramos 2 días después de que él había tomado esa decisión y bueno, fue una tragedia que a mi mamá, porque era su papá, fue algo que hasta el día de hoy le ha afectado mucho y ya pasó mucho tiempo, muchos años, ya pasaron décadas desde ese entonces. La situación es que le afectó tanto a mi mamá que mi mamá estaba devastada, se sentía mal, la veía llorar todos los días. Y yo en ese tiempo yo traía una pésima relación con mi hermana, ya no nos queríamos ver nunca y andábamos siempre de pleito, pero ahora con lo de mi mamá hacía que cualquier pleito ahora fuera mucho más intenso para oídos de mis padres. Eso los llevó en que, en una combinación de factores, durante el verano de cuando yo estaba a punto de entrar en la universidad, porque entré tarde de la época en la que me tocaba, yo me quedo en casa, tengo un pleito con mi hermana, mi mamá está en este duelo y mi mamá se enoja tanto que me manda a vivir 2 días a la casa de mi abuelo para que los ayude, bajo esa excusa, a hacer todas las cajas que necesitamos hacer, porque necesitamos ir como desalojando la casa porque ellos quieren ponerlo en renta. Narrador, me hubieran aventado a la calle, porque ellos no saben lo que me estaban haciendo, ni yo tenía forma de ponerlo en palabras lo que yo había visto cuando era niño, que estaba seguro para ese entonces que era mi imaginación. O sea, un maniquí de un payaso, o sea, mi abuelo conexionaba cosas de payasos, pero de ahí a que se moviera solo era mi imaginación, estaba seguro. O eso creía, porque esos 2 días que viví ahí, no tienes idea de lo aterrador que fue estar en esa casa. Cuando tenía 18 y me mandan para allá, yo me pongo muy violento y les digo que me voy de la casa y todo. Me hicieron las maletas, las ponen afuera y me dicen, o te vas a casa de tu abuelo o te vas de aquí y no vuelves. Tú decides, o nos ayudas o te largas, ya no nos estorbes. No creas que mis papás eran malos, yo estaba pasando una mala época, lo había manejado mal y hicieron que entendiera que estaban hablando muy en serio. Les dije que los iba a ayudar en casa del abuelo, me dieron cierta cantidad de dinero para que pudiera pedir de comer un par de días o para que me hiciera una despensa, lo que yo quisiera, pero que no los estuviera molestando. Ellos también tenían sus situaciones que resolver. Y bueno, me voy para allá.
Llego a la casa y no, narrador, como película de terror. O sea, todo estaba lleno de payasos por todas partes. Pero si yo, cuando la dejé de ir a ver, eran muchos, ahora no, eso era una pesadilla. Había figuras en todas partes, había figuras tiradas debajo de las mesas. Los cuadros tenían telarañas, narrador, estaban todos llenos de polvo. Esas figuras que te veían ahí donde antes tenían sus figuritas mi abuela, todo estaba saturado de payasos que parecía que te voltean a ver todo el tiempo. Era horrible, horrible. Lo primero que yo hice fue decirle a mi papá dónde están las cajas que quieren que llene, y cuando llegué sin verlos, nada más agarraba así la caja y los metía a montones y se rompían y no me importa. Y si mi abuelo se ofende que me disculpe, pero no. Por un momento dije, mientras no me tope esa mugre, y es más, si me la topo ahorita que es de día, la meto y la quemo. No quiero volver a saber esa porquería. Pues no me la encontré. Iba de cuarto en cuarto, como eran cosas medianamente grandes, salvo los cuadros, unos estaban empotrados en la pared, otros mi abuelo los había pegado con cinta. Ay, no, era un asco. Entonces, los cuadros dije, esos no pasa nada y los dejamos, pero todo lo demás lo fui metiendo en cajas. Fui un tonto, porque las llené a tal medida que ya ni siquiera las podía levantar. Ahí las traía arrastrando, se me rompe una. Bueno, tengo que sacar las cosas y empezarlas a dividir en dos cajas. Una porquería, narrador. Pero el miedo se transformó más en la aventura de desastre antes de que caiga la noche, porque ahora sí, ¿cómo le vas a hacer? Narrador, cuando llegan más o menos a las 8 de la noche, yo tengo cajas apiladas, como 6 o 7 de puras cosas, y yo sentía que apenas llevaba la mitad de objetos relacionados con payasos, sin los cuadros no los había tocado. Había encontrado una habitación que antes era el cuarto de huéspedes, y mi abuelo lo transformó en un taller en el que reparaba o hacía marionetas de payasos. No, horrible, horrible. Entonces, pues bueno, la cantidad de cosas que estaban ahí, para que te digo. El punto es que yo nunca me topé esa cosa. Tenía cajas apiladas llenas de material de payaso afuera de la casa. Y esas cosas no vuelven a entrar, y si se las roban, mejor. Mis papás no me dijeron que las querían, así es que se fregaron. Y yo estaba en un plan como que haciendo mi forma de rebeldía a mi manera, pero de cierta manera sentía que también estaba ayudando y que me estaba quitando el miedo. Cuando dan cerca de las 7 u 8 de la noche, las cajas están allá afuera, pido una pizza a servicio a domicilio. Cuando la traen, yo siento que voy a cenar bien a gusto. Estoy ahí con una pizza hawaiana, que es la que a mí me gustaba, y entonces estoy a punto de darle una mordida cuando escucho en la habitación, en el taller ese, que se empiezan a mover cosas porque había hilos y payasos colgando. Y empiezo a escuchar que se mueven, y entonces me viene a la cabeza de, yo estoy seguro que cerré la puerta, pero la verdad es que estaba tan enojado y estaba moviendo tan rápido que igual y no. No me hago de ideas, bajo la rebanada y la pongo en la mesa, voy caminando por allá. Y cuando llego a una habitación, todos los hilos de todos los monos se están moviendo junto con todas las marionetas. Ni siquiera me metí. Cerré la puerta, la tranqué, me fui al comedor, agarré una silla y la pegué afuera. De ahí, si algo estaba, se iba a quedar toda la noche y yo no quería saber nada. Cuando regreso al comedor, me siento, agarro la rebanada y enfrente de mi mesa, estirado, está el maniquí. Así como te digo, lo que no había encontrado el todo el día estaba ahí, estirado. La cabeza la tenía echada para atrás, pero el cuerpo lo reconocía y las manos arriba de la mesa. Narrador, yo en ese momento grité, ¿quién está aquí? ¿Quién me está jugando una broma? Creía que era mi papá o mi mamá. O sea, porque esa cosa daba miedo. No ocupaba saber lo que me había pasado cuando era niño. Esa cosa daba miedo. Y escucho pasos en el segundo piso de la casa del abuelo. Y les grito, no se vale. O sea, esta es una broma de mal gusto. No les voy a seguir el juego. Me voy a ir afuera de la casa. Hasta que salgan aquí, no se vale, no me hagan eso. Me salgo, dejo las puertas abiertas, yo agarro mi pizza y me pongo a comer las rebanadas allá afuera. La verdad, narrador, mientras estoy masticando, la mente la tengo en blanco y digo, por favor que sea una broma, por favor que sea una broma, por favor que sea una broma. Estoy esperando ahí, se escuchan pasos que vienen por las escaleras, pasos que llegan al comedor. Y en eso dije, no me voy a dejar que me jueguen una broma. Voy corriendo al comedor, no hay nadie. No está el maldito payaso enfrente de la mesa y se escucha donde la habitación de mi abuelo se cierra. Le hablé a mi mamá, le dije que había olvidado unas cosas para el examen que tenía que presentar. Me dijo ella que me esperara, que ya era muy tarde. Utilicé el dinero para irme en taxi, narrador. No había manera en la que yo me quedara ahí una noche. Cuando llegué una madrugada a casa de mis papás, me tuve que quedar dormido fuera porque no llevaba llaves de la casa y no se despertaban.
Me quedé dormido afuera en la entrada de mi casa. Cuando se despiertan en la mañana y me ven ahí, me dicen como que ¿qué te pasa? No, es que yo tenía lo del examen, me inventé 1001 excusas. Y ellos se la creyeron, me dejaron pasar, me quedé a dormir ahí, pero a mitad de la tarde, como no había pensado bien mi plan y estaba bien cansado y me preguntaron, oye, ¿cómo vas con lo del examen? Fui un idiota y les dije, ¿qué examen? Se enojaron tanto que me llevaron de nuevo a la casa del abuelo, porque decían ellos que era un flojo y yo realmente lo que estaba haciendo era buscar excusas para no trabajar. Narrador, iba podrido del miedo cuando iba en el carro y les decía, papá, mamá, es que no saben lo que está pasando ahí. Y ahora nos vas a venir con historias. No, o sea, te estamos pidiendo ayuda, ¿nos vas a ayudar o te largas? O sea, ya no podemos contigo, eres un desastre y te estamos dando una última oportunidad. Es la peor ocasión en la que he estado en mi vida, entre la espada y la pared. Me quería abrir la puerta y brincar del auto. O sea, tenía un miedo horrible. Cuando llegué les pedí por favor que, como no sabía si había dejado la puerta cerrada anoche, que si por favor me acompañaban adentro para ver que no se haya metido alguien. Y entonces mi papá me dijo, ¿es en serio? Y le dije, por favor. Me vio tan preocupado que me acompañó. Comenzamos a andar por la casa y yo lo que realmente estaba buscando, ya sabes qué es. El maldito maniquí ese que me daba miedo. Lo empezamos a buscar. Yo le decía a mi papá, mira acá, yo ya vi a casa del abuelo, tú la conoces, pero te voy diciendo, vamos buscando, ayúdame debajo de las camas, ayúdame en el closet, o sea, realmente veamos que no hay nadie aquí. Y me dice, papá, pero ¿por qué tanto? O sea, jamás nadie se ha metido a esta casa. O sea, ¿es en serio que crees que alguien esté aquí? Es que en serio, en la noche, pues yo no sé si dejé cerrado o no, y pues me da miedo, voy a estar solo, nunca había estado. Total que mi papá me considera un cobarde y me tiene con esa idea, y yo prefiero eso 1000 veces, pero que me ayude. Tardamos 1 hora y 20 minutos. 1 hora y 20, porque mi papá en la última habitación me dice, ya me tienes hasta la fregada. O sea, tengo media tarde aquí. Yo llevaba contabilizador del tiempo. 1 hora y 20, se sale de ahí, nos vamos. Y cuando me deja ahí, se cierra la puerta y en el comedor está esa cosa sentada. Dice el narrador, no tenía dónde irme, ya no tenía dinero, me lo había gastado en el taxi y en la pizza. Tenía que quedarme en esa casa. No te voy a contar porque no pasaron más cosas en la casa. No hubo pasos, no hubo sonidos. Yo fui y agarré el maniquí y lo aventé al taller. Te puedo jurar, porque me encerré en el cuarto de mi abuelo, puse una silla por dentro, puse tele a todo volumen y dije, no hay manera en la que alguien se meta aquí. Pero te puedo jurar que yo escuchaba risas que venían del taller. ¿Pasó o no pasó? No sé. Yo ya estaba casi en una psicosis mental. Cuando llegan al día siguiente a la casa de mi abuelo, yo estoy, para que jamás me vuelvan a llevar ahí, estoy llenando todas las cajas. No encontré el maniquí. No estaba en ninguna parte. La historia me encantaría que termine ahí, pero no termina ahí. Esto que te estoy contando pasó cuando tenía 18. Hoy tengo 40. Me gustan las historias de terror porque de alguna manera hacen que me tome a burla lo que viví ahí. Por tu maldito podcast se me ocurrió hacer una pregunta que no debía haber hecho nunca. Y fui y hablé con mi mamá y le dije, mamá, te quiero hablar de un tema que es doloroso para ti, pero quiero, por favor, que me des cosas que estén ahí que tú sabes y yo no. Mi mamá ya es una persona al día de hoy ya mayor y me dice, creo que quieres hablar de tu abuelo. Y le dije sí, de su obsesión por los payasos. Bueno, narrador, le saqué santo y seña a mi mamá. Yo no sabía, pero ella prácticamente tenía detalle de todas las figuras de payasos que tuvo mi abuelo. Todas, porque para ella era una forma en la que él se desahogaba y ella le patrocinó mucho de esas cosas. Y ahí fue cuando le dije, mamá, el maniquí de payaso, el que parecía que no tenía relleno. Dice, eres la tercera persona que me habla de eso. Tu abuelo nunca compró esa cosa que tú dices. Y van 3 personas que me dicen habérselo topado y todos me cuentan historias de terror. Yo nunca lo vi y tu abuelo nunca compró esa cosa. Dice, narrador, yo creo que eso fue lo que se le metió en la cabeza a mi abuelo. Cualquier cosa que era lo que manipulaba ese maniquí no era buena, aterraba, y tal vez eso fue el causante de que mi abuelo tomó esa mala decisión. Ella nos platica que esa es una historia que se la contó realmente más una de sus tías. Ella cuenta que cuando tenía 26 años, ella participó en un ritual de la Ouija junto a algunos amigos, pero que no pasó a mayores. O sea, fue una de estas típicas anécdotas donde salen más risas que otra cosa, no pasa nada extraño y simplemente se le da vuelta a la página y ya nadie habla de eso. Pero esta primera interacción con el juego de la Ouija, por decirlo de alguna manera, la dejó intrigada. Así que en otra ocasión decidió
pedir prestada precisamente esta tabla en particular, llevarla a su casa y realizar un ritual por su cuenta. Y ahí las cosas salieron muy diferentes, porque si bien ella estaba realizando preguntas igual básicas de quién eres, estás vivo o muerto, eres fantasma, o qué tipo de entidad eres, etcétera, no pasaba a mayores. Ella sentía que de cierta forma sí estaba moviendo, tal vez inconscientemente, el oráculo, perdón. El oráculo, ok. Y, o sea, vaya, si era como, no está pasando nada realmente extraordinario. Sin embargo, en medio de este ritual, ella notó un fuerte olor a quemado. Obviamente, ella estaba en una habitación haciendo esto medio a escondidas, y cuando empieza a notar esto, deja de jugar, deja de cierta forma abierta el juego y se da cuenta que la casa se está incendiando. Algo que parecería que no tuviera nada que ver con lo que estaba haciendo ella, ¿no? Entonces los familiares se dan cuenta también, desalojan la casa, pero el incendio lamentablemente se extiende a tal punto que consume prácticamente todo el domicilio. Realmente ni siquiera nos aclaran aquí, Carla no nos aclara el origen del incendio, pero su tía sí se quedó con una sensación muy, muy rara porque justo pasó cuando estaba jugando, entonces ella no podía como quitarse de la mente que algo tuviera que ver. Y más allá de esto, en la habitación donde estaba ella se consumió, la tabla se consumió, pero quedaron dos objetos completamente intactos de todo este desastre. Una muñeca de porcelana y un cuadro de un payaso, que bueno, no parecían tener realmente nada especial. De hecho, habían sido regalos de su mamá. Entonces no parecían tener realmente nada extraordinario, más allá de pues este extraño, vaya, o milagroso hecho de que no se quemaran en absoluto, no sufrieran, al igual que el resto de los objetos, pues el ser consumidos por el fuego. Esto ocurre, por cierto, en Guanajuato, aquí en México. Y Carla nos cuenta que su familia se terminó, cuando pasó el tiempo, se terminaron mudando, etcétera, y ella vive ya en otra ciudad. Y que en una ocasión, cuando fue a visitar a sus familiares a Guanajuato, esa tía se encontraba viviendo ahí, obviamente ya en una casa aparte de su mamá y del resto de su familia. Y en esa visita decidieron pasar por una zona céntrica, donde hay muchas tiendas de este tipo bazar, pero también nos comenta que hay un par de lugares que son conocidos por ser tiendas de brujería. Así lo menciona, como lugares de brujería o tiendas de brujería. Y por curiosidad pasaron a ver una de estas. Entrando, la tía de Carla inmediatamente se lleva un shock enorme al ver que en esta tienda está puesto en una de las paredes el cuadro de payaso que ella recordó de su infancia, que de hecho no supo jamás qué pasó con él. O sea, supo que se salvó del fuego, no supo cómo se deshicieron de él. Y después de esto, también en la misma tienda encuentra la misma muñeca de porcelana. Digo, aquí realmente no es algo tan impresionante, más allá del shock de encontrar los dos objetos en el mismo lugar, porque pues se habían salvado del incendio, ¿no? Realmente los pudieron haber vendido, lo que sea, y llegar a parar ahí. Pero obviamente la curiosidad de saber cómo llegaron a una tienda de brujería y no a otro tipo de lugar, claro, le estaba picando un poquito por dentro. Así que se acercó con la persona encargada y le preguntó qué eran esos objetos, más allá, o sea, si tenían alguna razón de estar ahí, cuál era su propósito, o para qué servían en una tienda de brujería. La persona encargada le dio una respuesta que sí la dejó bastante en shock, porque le comentó que esos dos objetos en particular servían o eran considerados como canales para los espíritus. La tía de Carla simplemente salió del lugar, no quiso saber mucho más allá, se fue esa noche con miedo de regresar a su casa, a quedar a casa de su mamá, donde estaba también Carla y su familia, y pasaron la noche ahí. En la noche, ella empezó a tener pesadillas. En la mañana les platicó, ¿saben qué? No la pasé bien, no dormí bien anoche, no sé qué me está pasando, pero tuve pesadillas, no ni siquiera recuerdo que soñé, simplemente no pude descansar. Yo creo que tiene que ver con lo que vi ayer, ¿no? Ya todavía con esta idea en mente. Pero Carla nos confiesa que de hecho ella y su familia estaban un poquito escépticos, como pensando que ella estaba más bien sugestionada, que por lo que había pasado, ella había hecho como conectado un punto A con punto B y había pensado que pues por jugar a la Ouija se quemó la casa y que algo tenían que ver esos cuadros que le habían dicho que eran canales para espíritus. Pasan más días y mientras se siguen quedando ahí de visita, la tía también se queda. Y Carla nos dice que de hecho se sintieron un poco culpables con el paso de los días, porque no nada más dejó de dormir, sino que cuando despertaba, o más bien cuando podía levantarse de la cama sin haber dormido casi, notaban que tenía marcas en la espalda, en las piernas, en zonas de difícil acceso para que ella misma se pudiera hacer daño, marcas que parecían ser rasguños y que le habían aparecido durante la noche, marcas que de hecho a veces ella ni siquiera se daba cuenta, le hacían notar ellos que las tenía. Y ella en ese momento al tocarse ya le dolía, pero no las había sentido en el momento en que se le hicieron, ni le habían ardido después, ni mucho menos.
Y es aquí donde la historia ya llega a un punto culminante, pues Carla nos dice que su abuelita, la mamá de la tía y de su mamá, estaba bastante preocupada. Ya esto fue como un punto de, ok, algo está pasando. Así que optó por, basada en sus creencias, ir con un sacerdote y llevarlo a la casa, platicándole todo lo que había pasado, el tema del ritual de la Ouija y todo lo que había ocurrido, ¿no? Hasta ese punto, lo del cuadro de payaso, la muñeca de porcelana. Y el padre opta por ir a la casa y bendecirla. Curiosamente, es aquí donde se detienen las pesadillas, se detienen los rasguños y el miedo que tenía la tía de Carla también desaparece de un momento a otro. De hecho, aquí también es otra parte interesante de la historia donde ella nos dice que su tía les confesó que había sufrido desde mucho tiempo atrás temas con la depresión, con la ansiedad, cosas que fueron derivadas prácticamente del día del incendio, que de hecho, o sea, ella atribuía al hecho de haber perdido su casa, de un evento traumático, ¿no? No necesariamente al tema de la Ouija, ni los fantasmas, ni nada. Pero toda esta preocupación, todo este malestar, todas estas, incluso ya marcas que le estaban apareciendo en el cuerpo, etcétera, al momento de que la casa es bendecida, se van como si hubieran espantado lo que sea que estuviera ahí encima de ella durante todo este tiempo. La tía ya se acaban las vacaciones, Carla y su familia se van, la tía eventualmente se regresa a su casa también y nos dice al final que realmente se podría decir que esto le dio paz a su vida y que ya la ven como una mujer diferente desde entonces, más feliz, con mucha más tranquilidad en todos los sentidos. Y afortunadamente es una de esas historias donde cerramos con un final feliz, al menos hasta donde sabemos. Quiero aprovechar para despedirme con una historia que va relacionada con este mundo circense. Bueno, sí y no. Hay una persona que vivió en Estados Unidos durante los años 60, si mal no recuerdo. Era súper fanático de un payaso que aparecía en televisión. Solo hay una situación. Su televisión era blanco y negro. Para ese entonces estamos hablando que esta persona tenía cerca de 6 o 7 años. Y él vivía con su mamá porque su papá trabajaba en el campo y venía como una vez o dos a la semana, pero el resto del tiempo la tenía que vivir allá. Ellos vivían en ciudad, papá en el campo. Bueno, durante un par de semanas ocurrieron cosas muy raras en su casa, muy aterradoras, pero él al principio no lo tomó así. Él comenzó a contarle a la mamá que en las noches estaba viendo al payaso. Y la mamá decía, bueno, pues la imaginación de un niño. Pero conforme fueron avanzando los días, le decía, mamá, es que me está viniendo a visitar el payaso. Y ella, en los sueños, no, afuera de la ventana. Y entonces ella le dice, ¿cómo? Y dice, pero es muy raro porque yo no me hubiera imaginado que tiene los ojos rojos. Y entonces él los describía como unos ojos como llameantes, como si tuvieran luz propia. Entonces la mamá decía como, pues probablemente está sonámbulo. Y seguía contando este chico esa historia. Él la recuerda muy bien porque digamos que es en estas etapas en las que las narras muy vívidamente, pero las olvidas por completo y después tu familia son las que te recuerdan la historia y es donde ya tienes el texto, ¿no? O la situación. A él le pasa esto y él ya no se acordaba de nada de esto. Hasta que ya de adulto, un día sale la plática del payaso y le dice, ¿y en qué terminó, mamá? O sea, ¿qué pasó de esa situación? Dice, en una noche tú te fuiste a dormir. Y yo también. Y empezaste a gritar como loco. Se metió, mamá. Se metió en la casa. Está aquí. Me quiere llevar. Dice, y entonces yo supuse que ya no era una pesadilla. Alguien se metió en la casa. Yo no estaba pensando en ningún payaso. Donde salgo del cuarto, hay una sombra negra justo en medio del pasillo con 2 bolas rojas como si fueran los ojos. Me está viendo a mí. Está retrocediendo hacia atrás y desaparece. Y dice, nunca te quise volver a hablar del tema porque en la mañana siguiente tú estabas como si no te acordaras de nada. Pero a mí me dejó mal. Y desde entonces yo ya no te dejé nunca ver nada de payasos en ninguna parte, que yo lo relacioné. Y él dice, con razón yo les tengo mucho miedo. Y ella dice, sí, creo que es por eso. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de este clip. Pero recuerda que si te gustan las historias de terror, ya encontraste tu tribu. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.